Durante 8 meses, nadie había visto a la sargento Ariana Foster disparar su arma en combate. Entonces, 50 combatientes enemigos rodearon a su unidad en un denso bosque europeo, cortando todas las rutas de escape, y soldados profesionales con años de experiencia comenzaron a morir en una emboscada perfectamente ejecutada. Al equipo Ranger le quedaban quizás 5 minutos antes de la aniquilación total. Fue entonces cuando Ariana subió a un terreno elevado a 1200 metros de distancia, miró a través de su mira telescópica y realizó disparos que violaban todos los principios de lo posible, y les recordó a todos por qué había estado ocultando sus habilidades. Antes de mostrarte lo que sucedió cuando finalmente apretó el gatillo, deja un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo y suscríbete. Porque lo que sucedió después convirtió una muerte segura en una obra maestra táctica que reescribió las reglas del combate a larga distancia. La niebla matutina era tan densa que parecía como moverse a través de algodón mojado. La sargento Ariana Foster se encontraba al borde de la base de operaciones avanzada Sentinel, observando cómo el bosque de Europa del Este desaparecía en la nada gris mientras su unidad se preparaba para lo que el mando había denominado una patrulla de reconocimiento rutinaria. Tenía 29 años, era de estatura mediana y delgada debido a los años que había pasado transportando equipos pesados por terrenos imposibles. Cabello oscuro recogido en una trenza que desaparecía bajo su gorra de patrulla. No tenía nada de especial en lo que el ejército le había enseñado a hacer, excepto por su forma de moverse. Preciso, económico, como alguien que hubiera calculado el coste energético de cada acción y eliminado el desperdicio. El sistema de francotirador semiautomático XM-110 descansaba contra su hombro con un peso familiar, calibre 7,62 x 51 mm OTAN, capaz de realizar disparos de precisión hasta 800 metros oficialmente. Aunque Ariana había realizado tiros a distancias que pondrían nerviosos a los fabricantes. Su capacidad semiautomática permitía realizar múltiples disparos rápidos y precisos, devastadores en las manos adecuadas. No la había disparado en combate en 8 meses. El sargento de primera clase David Torres estaba realizando las últimas comprobaciones del equipo. Sus movimientos reflejaban 15 años liderando a los Rangers en lugares donde los errores provocaron muertes. 6 años, con la complexión de alguien que hubiera cargado pesadas cargas montaña arriba, ojos que escudriñaban constantemente en busca de amenazas. Foster, estás con Davidson en vigilancia, gritó Torres, consultando su mapa táctico. Vegetación densa en el sector 9. Necesito un sistema de alerta temprana e identificación de objetivos. Entendido, sargento, respondió Ariana. Su voz denotaba una profesionalidad tan plana que la hacía parecer un manual de campaña. El cabo Isen Davidson era su observador. 23 años, ojos inteligentes que percibían detalles que otros pasaban por alto, aún lo suficientemente joven como para creer que entendía el combate. Había trabajado con Ariana durante 4 meses y había dedicado la mayor parte de ese tiempo a intentar comprenderla. Así que en Las Vegas hay una apuesta, dijo mientras cargaban el equipo en el Humvee. ¿Vas a disparar de verdad en este despliegue o solo vas a seguir haciendo el papel de francotirador? Ariana revisó su rifle sin mirarlo. Tal vez deberías concentrarte en tu trabajo en lugar de apostar, dijo Davidson. Los demás guardabosques rieron entre dientes. Durante 8 meses, se había ganado el respeto por todo, excepto por aquello para lo que había sido entrenada. Navegación mejor que la de los especialistas. Las evaluaciones de inteligencia que eran sistemáticamente precisas podían ordenar misiones de fuego que despertaban la envidia de los oficiales de artillería. Pero disparar, acertar realmente a los blancos con ese rifle de precisión, nadie lo había visto. El especialista Luis Reyes, su médico, habló desde el otro lado del vehículo. Déjala en paz, Davidson. Algunas personas contribuyen de maneras que no implican presumir. No estoy presumiendo. Solo digo que me estás diciendo que me calle y revise mi equipo. Intervino el sargento Kyle Morrison, subjefe del equipo. 32, competencia discreta,
el tipo de suboficial que lideraba con el ejemplo. Llegamos en 5. El convoy partió a las 7. 3 vehículos, 14 Rangers se dirigieron a un terreno que hacía que la guerra convencional pareciera sencilla. Dosel forestal ancestral tan denso que los satélites no podían penetrarlo. La maleza es tan densa que puede ocultar unidades enteras. Terreno perfecto para emboscadas. Ariana observaba el paisaje a través de los cristales tintados, su mente ya calculando ángulos y distancias. Cada colina era una posición de tiro. Cada claro era una zona de muerte. Cada sombra podría ocultar amenazas. El bosque los engulló en cuestión de minutos. Desmontaron en unas coordenadas que parecían idénticas a las de cualquier otro lugar. Árboles, maleza, olor a tierra húmeda y descomposición. Torres los organizó en formación de patrulla, elemento de punta, cuerpo principal, seguridad trasera con Ariana y Davidson posicionadas para vigilancia. Recuerden, esto es un reconocimiento, les recordó Torres en voz baja. Observar e informar. No estamos aquí para iniciar una guerra solo para ver si alguien más está planeando una. Se adentraron en el bosque como profesionales, despacio, con cuidado, minimizando el ruido y su huella. 14 guardabosques desapareciendo en una vegetación tan espesa que se podría perder a alguien a 10 metros. Ariana y Davidson tomaron posiciones en una cresta que dominaba la ruta de patrulla. Ese era su elemento. Observación del paciente, cálculo preciso de los campos de fuego, evaluación constante. A través de su telescopio, siguió el movimiento de las patrullas mientras escaneaba simultáneamente más allá de ellas, buscando patrones inusuales en la vegetación, aves que huían de lugares específicos, luz que se reflejaba en metal o vidrio. Es una pregunta seria, dijo Davidson en voz baja, mientras su telescopio de observación abarcaba diferentes sectores. 8 meses sin disparar un solo tiro. Eso tiene que ser un récord. ¿Siempre fuiste así o pasó algo? Mi trabajo es disparar cuando disparar resuelve problemas, respondió Ariana sin emoción. No disparar porque alguien necesite demostrar algo. Lo que Davidson ignoraba, lo que solo Torres sabía, e incluso él solo conocía fragmentos, era que Ariana Foster tenía más bajas confirmadas que cualquier otro miembro del batallón. No recientemente. Desde aquel incidente que provocó su discreto traslado de una unidad donde la eliminación de precisión era la misión principal a una compañía de Rangers convencional donde se suponía que debía pasar desapercibida. Un incidente que involucró un disparo que debería haber sido físicamente imposible, un objetivo que debería haber sido intocable y consecuencias clasificadas a niveles que incomodaron a los altos mandos. La patrulla continuó durante 90 minutos sin incidentes. Recorrieron 4 kilómetros de terreno difícil, documentando antiguas posiciones de combate, equipo abandonado y pruebas de que ese bosque había sido escenario de combates anteriormente. Luego, a las 9:47 horas, todo cambió. La señal manual de Tauro. Detener. Inmediatamente después, contacto con el enemigo. La patrulla se quedó paralizada. Los guardabosques se resguardan tras los árboles y los accidentes del terreno. Armas orientadas hacia las amenazas. Ariana ya estaba buscando antes de que Davidson pudiera hacer preguntas. Los encontró al instante. Movimiento en la línea de árboles 450 metros al norte. No uno o dos luchadores. Múltiples figuras moviéndose con precisión militar. Contacta con el norte, murmuró por la radio. Varios combatientes estiman la fuerza del pelotón. Desplazamiento hacia el flanco. Torres respondió de inmediato. Copiar. Alentar. Mantener la observación. Todos los elementos se preparan para desplazarse. Antes de que nadie pudiera moverse, el bosque explotó. La emboscada fue de manual. Perfecta. 3 elementos, uno que bloquea el avance, otro que corta la retirada y otro que ataca desde una posición elevada. 50 combatientes enemigos contra 14 Rangers posicionados para maximizar su ventaja. El fuego de armas automáticas arrasó la vegetación. Las balas pasaron zumbando junto a las posiciones,
Impactaron contra los árboles y levantaron polvo. Los Rangers respondieron al fuego instantáneamente, superando el miedo gracias al entrenamiento, incluso cuando se dieron cuenta de la gran inferioridad numérica en la que se encontraban. Contacto frontal, contacto trasero. Estamos jodidamente rodeados, gritó alguien por la radio, con la voz luchando por hacerse oír entre los disparos. Ariana observaba a través de su visor con una frialdad que parecería fría a cualquiera que no entendiera que la distancia emocional permitía la precisión. Ella podía ver el panorama táctico completo. Los Rangers quedaron atrapados en una depresión natural con escasa cobertura. Elementos enemigos convergiendo desde 3 direcciones. Los cálculos matemáticos conducen muy rápidamente a una conclusión muy mala. Foster, necesito fuego de supresión sobre ese elemento del norte. La voz de Torres se quebró a través de la radio. El estrés es evidente a pesar de la profesionalidad. Están a punto de desbancar a Reyes. Davidson ya estaba calculando el alcance de los objetivos. Viento de 450 metros de izquierda a derecha. Múltiples agentes en cobertura densa. ¿Quieres empezar con el no?, dijo Ariana en voz baja. ¿Qué? Torres te acaba de dar un directo. El elemento norte es tenue, interrumpió ella. Nunca la abandoné. La verdadera amenaza se encuentra en esa cresta a 1100 metros. Están instalando una ametralladora PKM que tendrá un campo de tiro despejado sobre todo nuestro equipo. Una vez en funcionamiento, todos los que están allí abajo mueren. Davidson apuntó su telescopio de observación hacia la posición que ella indicaba. Transcurrieron varios segundos antes de que la encontrara, parcialmente oculta, utilizando el engaño del terreno, exactamente donde un comandante competente colocaría su devastadora arma. Vale, ya los veo. Entonces, los solicitamos. Traigan también a Torres. No hay tiempo. Están operativos en 90 segundos. Las manos de Ariana ajustaban el telescopio, su respiración se ralentizaba hasta alcanzar un ritmo controlado. Y estamos a 1.200 metros. ¿1200 m? La voz de Davidson se quebró. ¿Objetivos móviles entre esta vegetación? Eso es imposible. ¿5 tiros imposibles? Ariana corrigió con naturalidad a pesar del caos que se desató abajo. Ametralladora, artillero, asistente de artillero, cargador y su jefe de escuadra dirigiendo la configuración. Si fallan, entran en acción y matan a todos. El bosque se había convertido en un infierno. Se detonaron granadas entre las posiciones de los Rangers. Reyes gritaba por la radio que estaba herido. Morrison gritaba que tenían poca munición. Foster, hablo en serio, dijo Davidson, con verdadero miedo en la voz por primera vez. Eso supera el alcance efectivo máximo debido al ocultamiento en personas en movimiento. Ni el mejor francotirador del mundo podría. Soy la mejor francotiradora del mundo, dijo Ariana en voz baja. Por eso me enviaron aquí a esconderme. Ahora cállate y dame la orden. Su dedo encontró el gatillo. La respiración alcanzó esa pausa perfecta entre la inhalación y la exhalación. El mundo se redujo a su retícula. El objetivo, a 1200 metros, se movía con seguridad. Estaban demasiado lejos para enfrentarlos, y la matemática de fabricar balas desafía la probabilidad. La capacidad semiautomática del XM-110 le permitía disparar rápidamente. La mayoría de los francotiradores disparaban, evaluaban, corregían, volvían a disparar. Metódicos. Ariana no tenía tiempo para la metodología. El primer disparo resonó como un trueno. El rifle se recargó automáticamente, expulsando los casquillos y cargando nuevos cartuchos mientras la primera bala volaba. Disparó de nuevo antes de que la primera impactara. Luego, la tercera, la cuarta, la quinta. 5 disparos en 2,8 segundos, cada uno con ajustes precisos para el viento, la elevación y el movimiento del objetivo, que su cerebro calculaba más rápido que el pensamiento consciente. A través de la mira, observó los resultados en tiempo de combate comprimido.
La primera bala impactó en el artillero cayó de bruces, apoyándose en su arma. Cayó al suelo sin comprender que lo había matado desde más de 1 kilómetro de distancia. El asistente del artillero, confundido, alzó la vista y recibió el segundo disparo en la base del cuello. Se giró y se alejó para siempre. El cargador buscaba munición cuando el tercer disparo lo alcanzó, atravesándole el pecho. El jefe de escuadra se movía, con el instinto gritando, ¡peligro! Pero Ariana lo había previsto. El cuarto disparo lo derribó en pleno movimiento. El quinto disparo impactó en la PKM, destruyéndola por completo, incluso si alguien más hubiera intentado usarla. La bala impactó en el cajón de mecanismos y lo convirtió en chatarra. 5 objetivos a 1200 metros a través de densa vegetación. 5 disparos, 5 impactos, 2,8 segundos. El bosque quedó en silencio por un instante. Incluso los combatientes enemigos parecían desconcertados al ver cómo su activo más peligroso era eliminado por una amenaza invisible desde una distancia imposible. Davidson miró a Ariana como si hubiera realizado magia negra. ¿Cómo hiciste preguntas después?, interrumpió Ariana, ya apuntando a los siguientes objetivos. Ahora mismo, acabamos con esto. Se dirigió al elemento norte, avanzando para tomar el control. Las posiciones de los Rangers estaban más cerca, a solo 550 metros, lo que las hacía insignificantes en comparación. Su rifle, con su capacidad semiautomática, disparaba repetidamente, permitiendo atacar múltiples objetivos más rápido de lo que podían reaccionar. Cada disparo se colocaba con precisión quirúrgica, no solo alcanzando objetivos, sino maximizando el impacto psicológico. Los líderes cayeron primero, destruyendo el mando. Luego, los operadores de armas de apoyo, eliminando la potencia de fuego pesada. Después, cualquiera que intentara reagrupar a los demás. La fuerza enemiga, que había confiado en su superioridad numérica, se vio de repente desmantelada sistemáticamente por un oponente invisible, sin poder localizarlo ni combatirlo. Algunos intentaron responder al fuego en direcciones estimadas, pero disparaban a fantasmas. Ariana y Davidson estaban a cubierto, a gran distancia, prácticamente invisibles. Abajo, en el valle, los Rangers se percataron de lo que sucedía y aprovecharon su ventaja. Torres organizó un contraataque. Su equipo avanzaba con renovada agresividad contra un enemigo repentinamente preocupado por amenazas provenientes de direcciones completamente distintas. Elemento del sur se retira, gritó Davidson, observando a través de su visor cómo los combatientes enemigos comenzaban a replegarse. Están huyendo. Pero Ariana ya los estaba rastreando. Huir era una buena opción. Eso significaba que no representaban una amenaza para sus Rangers, pero se aseguró de que comprendieran el costo de esta emboscada. Disparos selectivos abatieron a cualquiera que aún portara armas o intentara coordinar la retirada. El enemigo había comenzado el combate con superioridad táctica, ventaja numérica y un posicionamiento perfecto. Ahora aprendían por las malas que las ventajas no servían de nada frente a alguien capaz de alcanzarlos desde distancias que consideraban seguras. El rifle de Ariana continuaba su labor metódica. Cada disparo era un cálculo, una decisión, una ejecución. No disparaba por ira ni venganza. La emoción no tenía cabida en el fuego de precisión. Estaba resolviendo un problema táctico. Y la solución consistía en asegurarse de que el enemigo comprendiera que emboscar a los Rangers estadounidenses tenía consecuencias. A través de su mira telescópica, observó cómo su formación se desmoronaba por completo. Lo que había sido una operación militar coordinada se había convertido en individuos tomando decisiones de supervivencia. Algunos soltaron sus armas y huyeron. Otros intentaron evacuar a los heridos. Unos pocos intentaron proporcionar fuego de cobertura, pero disparaban a ciegas contra una amenaza que no podían localizar. Davidson comunicaba sus observaciones. Su voz transmitía una mezcla de evaluación profesional y un asombro apenas contenido. Grupo del Este está en plena retirada. El elemento occidental ha detenido su avance. Se están poniendo a cubierto. Elemento norte. Jesús Foster. No queda nadie en el elemento norte. Entonces, cambiamos al elemento occidental,
respondió Ariana con calma, mientras su mira ya apuntaba a nuevos objetivos. Son la última resistencia organizada. El elemento occidental se había cubierto tras un terraplén natural, intentando reorganizarse. Su comandante, fácilmente reconocible por su posición y la forma en que los demás se orientaban hacia él, intentaba restablecer el orden, lograr que su gente luchara en lugar de entrar en pánico. Ariana lo observó a través de su mira, calculó el disparo, tuvo en cuenta el viento, la distancia, el ligero ángulo descendente. Entonces tomó una decisión tanto táctica como psicológica. En lugar de dispararle al comandante, disparó al suelo justo delante de él. La bala impactó con la fuerza suficiente para levantar tierra y fragmentos de roca, haciéndolo estremecerse y lanzarse a buscar mejor cobertura. Luego disparó de nuevo, esta vez más cerca. Y un tercer disparo que pasó tan cerca de su posición que probablemente pudo oír el estallido supersónico. Estaba enviando un mensaje: puedo matarte cuando quiera. Ahora mismo. Estoy eligiendo no lo hagas. Corre mientras puedas. El mensaje fue recibido. El elemento occidental se desbandó por completo, abandonando sus posiciones y huyendo al bosque. El comandante fue uno de los primeros en correr, su instinto de supervivencia superando su disciplina militar. El enfrentamiento duró 19 minutos desde el primer contacto hasta el último disparo. Al terminar, 50 combatientes enemigos se habían reducido a supervivientes dispersos que huían por el bosque, dejando atrás muertos, heridos y armas. Los Rangers mantuvieron el control del campo sin bajas, aunque Reyes atendía a varios heridos. La emboscada que debería haberlos aniquilado fue frustrada por fuego de precisión desde distancias que la mayoría no creería posibles. La voz de Torres se escuchó por la radio, tranquila, pero con un matiz de asombro. Foster, Davidson, enlace con el grueso de la tropa, estaban consolidando posiciones y solicitando evacuación médica. Ariana guardó su arma y comenzó a desmontar su posición con la misma precisión metódica que había empleado para establecerla. Davidson seguía mirándola fijamente. ¿Quién demonios eres en realidad?, preguntó finalmente. Eres la tiradora designada, respondió Ariana, poniéndose de pie y apuntando con su rifle. Lo mismo digo. Como ayer. Ayúdenme, jefes de policía, y vámonos. Se dirigieron hacia donde los Rangers estaban estableciendo el perímetro defensivo. El cambio en la forma en que todos miraban a Ariana fue inmediato y evidente. Antes era la callada que nunca disparaba. Ahora era otra persona. Peligrosa, respetada, tal vez temida. Torres la recibió en el perímetro. Su expresión era cuidadosamente neutral. Menuda actuación, Foster. Solo hago mi trabajo, sargento. A 1200 metros entre la vegetación, 5 disparos en menos de 3 segundos. Negó lentamente con la cabeza. 15 años en el ejército. Nunca he visto nada igual. Reyes se acercó. Tenía las manos ensangrentadas por atender a los heridos, pero su rostro reflejaba gratitud. 4 de mis bajas habrían muerto en combate si no hubieras frustrado esa emboscada. Gracias. Morrison se acercó a continuación, y su habitual tranquilidad se transformó en una actitud casi reverente. Esa posición de ametralladora, ni siquiera la vi hasta que empezaste a disparar. Si la hubieran puesto en funcionamiento. No lo hicieron, dijo Ariana simplemente. Eso es lo que importa. Soldado de primera clase Tyler Brooks, uno de los Rangers más jóvenes que había quedado atrapado en el fragor de la batalla, no pudo contenerse. Señora, conté al menos 23 disparos. ¿Falló alguno? Ariana reflexionó sobre la pregunta. No. La sola palabra quedó suspendida en el aire. 23 disparos, 23 impactos. El alcance oscilaba entre 550 y 1200 metros a través de densa vegetación, contra objetivos en movimiento bajo el estrés del combate. La expresión de Brooks sugería que su comprensión de lo posible acababa de cambiar radicalmente. Davidson se sentó junto a Ariana mientras esperaban transporte, limpiando su telescopio de observación. Eso que la gente murmura sobre el incidente por el que te trasladaron tuvo que ver con disparos.
Eres lo suficientemente inteligente como para dejar de hacer preguntas, respondió Ariana, pero su tono era más suave de lo que sus palabras sugerían. De acuerdo, hizo una pausa. Por si sirve de algo. Me alegro de que estés de nuestro lado. Yo también, Davidson. Yo también. La revisión posterior a la acción tuvo lugar en una sala de reuniones segura. El comandante del batallón estaba presente junto con el comandante de la compañía y los oficiales de inteligencia que habían llegado se reunió con el cuartel general superior para comprender lo sucedido. Torres les explicó la situación táctica con mapas e imágenes que mostraban cómo habían sido emboscados y rodeados. Luego vino la parte de la supervivencia. El sargento Foster abrió fuego desde una posición elevada a más de 1200 metros. Los objetivos iniciales eran las armas colectivas enemigas que representaban la mayor amenaza. Los enfrentamientos posteriores eliminaron sistemáticamente al mando enemigo y las armas pesadas, desbaratando su ataque y forzándolos a retirarse. El comandante del batallón, el teniente coronel James Endris, estudió el mapa con una expresión que intentaba conciliar lo que oía con lo que sabía que era posible. Un veterano de combate de 52 años, el tipo de oficial que lo había visto todo hasta ahora. Sargento Torres, me está diciendo que un francotirador con un rifle semiautomático abatió y eliminó a múltiples objetivos a distancias muy superiores al alcance efectivo estándar, a través de densa vegetación, con la precisión y velocidad suficientes para desbaratar una emboscada coordinada? Sí, señor. Eso es exactamente lo que le estoy diciendo. Riggs dirigió su atención a Ariana, que permanecía firme con una rigidez profesional, sugiriendo que realmente no quería esto. Conversación. Sargento Foster. ¿Dónde se entrenó? En varios lugares, señor. La Escuela de Francotiradores del Ejército, y luego cursos avanzados del Comando de Operaciones Especiales. Operaciones Especiales. Riggs. Deje eso en suspenso. ¿Y qué lo trajo a una compañía de Rangers convencional? Un traslado solicitado, señor. Motivos personales. Los oficiales de inteligencia intercambiaron miradas que sugerían que sabían más sobre esos motivos personales de lo que estaban dispuestos a revelar abiertamente. Hendricks tomó una decisión. Todos, excepto el sargento Foster, se retiraron. Foster, quédese. La sala se vació rápidamente. Una vez a solas, la actitud de Riggs cambió. Seguía siendo profesional, pero más directo. He leído su expediente, o las partes a las que tengo autorización para leer. Hay secciones censuradas en niveles a los que no tengo acceso, lo que me indica que usted hacía cosas que muy poca gente sabe. Hizo una pausa. El disparo que realizó hoy, el primer enfrentamiento a 1200 metros contra múltiples objetivos en movimiento a través del camuflaje, coincide con capacidades de las que solo he oído hablar en susurros en reuniones clasificadas. Así que le pregunto directamente, ¿sigue operativa en la unidad de la que proviene? Ariana sostuvo su mirada. No, señor. Estoy asignada a esta compañía. Lo que hice hoy fue proteger a mis Rangers usando las habilidades que he desarrollado a lo largo de mi carrera. Nada más complicado. Y si le pidiera que repitiera ese disparo, le preguntaría si los Rangers necesitan protección, señor. Si la respuesta es sí, dispararía. Hendrik la estudió durante un largo rato y luego asintió. De acuerdo. Salvó 14 vidas hoy, sargento. Eso importa más que cualquier historia complicada que la haya traído hasta aquí. Puede retirarse. Ariana saludó y se fue, sintiendo la mirada de Riggs siguiéndola hasta la puerta. Esa noche, en la sala del equipo, el ambiente había cambiado por completo. Los Rangers, que habían sufrido una emboscada, contaban la historia a quien quisiera escucharla, añadiéndole algunos detalles. Pero no mucho, porque la verdad era suficientemente impresionante. Davidson se había convertido en el portavoz oficioso de Ariana, demostrando con las manos cómo había disparado 5 tiros a una velocidad increíble. Lo digo en serio. Simplemente disparó. Boom, 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 boom.
y 5 tipos a más de 1 kilómetro cayeron como si estuvieran viendo a alguien engañar a la realidad. Reyes añadió su punto de vista. Sin ese primer disparo al equipo de la ametralladora, nos habrían hecho pedazos. Sin exagerar. Atrapados, rodeados, a punto de ser aniquilados. Torres estaba sentado en un rincón, observando a Ariana lidiar con la repentina atención con visible incomodidad. La miró y le hizo un gesto para que se acercara. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. No estoy acostumbrada a ser el centro de atención, admitió ella. Prefería que la gente pensara que no sabía disparar. ¿Por qué ocultarlo? Llevas 8 meses aquí. Ni una sola vez has demostrado de lo que eres capaz. Ariana guardó silencio un momento. Porque la última vez que demostré de lo que era capaz, se desencadenó un incidente diplomático que requirió la intervención de 3 gobiernos para resolverlo discretamente. Objetivo eliminado. Misión cumplida. Pero el disparo que hice, la distancia, las condiciones, la imposibilidad, atrajo demasiada atención. Me hizo la gente pregunta cómo un francotirador puede hacer disparos que desafían las leyes de la física. Esas preguntas llevaron a situaciones incómodas. Así que, ¿te enviaron aquí básicamente para que te retiraras? Me enviaron aquí para ser una soldado común, hacer cosas comunes, pasar desapercibida, señaló la habitación. Claramente no funcionó. Torres sonrió levemente. Para ser sincera, me alegro de que no haya funcionado. Salvaste a mis Rangers. Eso importa más que cualquier tontería política que pusiera nerviosa a alguien. A la mañana siguiente, llamaron a Ariana a la oficina del comandante de la compañía. La capitana Nicole Chen era íntegra, competente, justa y respetada por los soldados. Le indicó a Ariana que se sentara. Recibí una llamada interesante anoche, comenzó, de personas que no sabía que tenían mi línea directa. Querían saber sobre tu desempeño, específicamente si estabas manteniendo la seguridad operativa adecuada con respecto a tus capacidades. La expresión de Ariana no cambió, pero por dentro maldijo. ¿Qué les dijo, señora? Les dije que una de mis Rangers actuó heroicamente bajo fuego, salvó vidas estadounidenses y que estaba orgullosa de tenerla. En mi compañía. Se recostó. No estaban contentos. Sugirieron que tal vez necesitaras un traslado a un lugar aún más tranquilo. Señora, yo, Chen, levanté una mano. También les dije que si intentaban reasignarte, lucharía contra ello en todos los niveles de mando a los que pudiera llegar y me aseguraría de que la historia se difundiera lo suficiente como para que enterrarte se volviera políticamente complicado. Sonrió. Eso les gustó aún menos. Gracias, señora. No me lo agradezca todavía. El acuerdo es que te quedes en esta compañía, pero te incorpores al cuartel general del batallón como jefa de sección de francotiradores. Entrenarás a tiradores electos, desarrollarás capacidades de reconocimiento de largo alcance y compartirás tu experiencia sin estar tan expuesta como para hacer disparos imposibles que atraigan atención no deseada. No es lo ideal, pero es mejor que estar enterrada en un depósito de suministros. Puedo trabajar con eso, señora. Bien, porque entre tú y yo, Foster, tener a alguien con tus capacidades en mi batallón me hace dormir mejor. Solo intenta no romper las leyes de la física demasiado obviamente cuando la gente esté mirando. 3 semanas después, Ariana estaba en un campo de tiro con 8 de los tiradores de élite de la compañía impartían técnicas avanzadas para el combate a larga distancia. Davidson estaba allí, pues había solicitado el traslado a la sección de francotiradores específicamente para trabajar con ella. Lo que pasa con los disparos imposibles, decía, rifle en mano, demostrando la posición correcta, es que solo son imposibles hasta que se comprenden todas las variables. Viento, humedad, temperatura, altitud, efecto Coriolis, coeficiente balístico. No son conceptos mágicos. Son matemáticas. Y las matemáticas se pueden aprender. Disparó y, a 850 metros de distancia, un objetivo desapareció. Y así una y otra vez.
Un ritmo de precisión que hacía que los alumnos comprendieran que lo que enseñaba no era teoría. Era la experiencia vivida de alguien que había hecho que distancias imposibles parecieran rutinarias. Después de clase, Davidson se acercó. Pregunta. Ese disparo que hiciste. 1200 metros a través de la vegetación. Múltiples objetivos. Dijiste que se trataba simplemente de comprender las variables. Así es. Algunos intentamos calcular lo que hiciste. Incluso teniendo en cuenta todas las variables, la probabilidad de acertar esos disparos debería ser muy baja. Ariana asintió. Por eso la mayoría de la gente no puede hacerlos. Pero tú sí. Sí. ¿Por qué? Ariana reflexionó detenidamente. Porque cuando miro a través de la mira, no veo obstáculos ni imposibilidades. Veo soluciones. Cada variable es un factor más a considerar. Cada desafío es un cálculo más. Cuando las matemáticas dicen que el disparo es posible, aunque sea mínimamente, confío en las matemáticas y aprieto el gatillo. Hizo una pausa, mirando el campo de tiro donde practicaban los alumnos. Además, añadió en voz baja, porque a veces los guardabosques necesitan protección, y lo único que se interpone entre ellos y la catástrofe es una persona dispuesta a realizar disparos que todos los demás consideran imposibles. Así que disparas y luego afrontas las consecuencias. Davidson asintió lentamente, comprendiendo más de lo que ella había dicho. Por si sirve de algo, me alegro mucho de que nos estuvieras cuidando ese día. Yo también, Davidson. Yo también. La historia de lo que ocurrió en ese bosque se extendió por los canales militares con la rapidez con que se difunden las buenas historias. Los detalles se exageraron. Algunas versiones decían que ella sola había eliminado a 100 enemigos. Otras afirmaban que disparó desde 2 kilómetros, pero la verdad esencial permaneció. Cuando 14 Rangers estaban rodeados y se enfrentaban a una muerte segura, una francotiradora hizo que disparos imposibles parecieran rutinarios y los trajo a todos a casa con vida. La sargento Ariana Foster entrenó a docenas de francotiradores durante los años siguientes, transmitiéndoles conocimientos que no se encontraban en los manuales. Algunos alumnos fueron destinados a operaciones especiales. Otros permanecieron en unidades convencionales, pero comprendieron que las limitaciones a menudo eran simplemente falta de imaginación. Nunca habló de su época en operaciones especiales, nunca habló de misiones clasificadas ni de disparos imposibles que ponían nerviosos a los gobiernos. Pero a veces, a altas horas de la noche en la sala del equipo, alguien le preguntaba por el disparo más largo que había hecho. Y ella sonreía con esa pequeña sonrisa reservada y decía: 200 metros a través de la vegetación, 5 objetivos. Ese es el disparo más lejano del que puedo hablar. Lo que no se decía, lo que todos entendían pero nadie mencionaba, era que había habido disparos más lejanos, disparos imposibles, disparos que oficialmente nunca ocurrieron en lugares que oficialmente no existían. Pero esos estaban clasificados a niveles donde incluso hacer preguntas podía acabar con carreras. Lo que importaba era el presente. Entrenar a la próxima generación, estar preparados para cuando hubiera que realizar disparos imposibles y no hubiera nadie más capaz. Porque a veces la diferencia entre el fracaso y el éxito de una misión no reside en una mejor tecnología ni en una superioridad numérica. A veces se trata de una persona con un rifle que puede mirar las matemáticas y decir imposible y responder con un mírenme. Los profesionales silenciosos, aquellos que se preparan para momentos que esperan que nunca lleguen. Aquellos que, cuando esos momentos llegan, hacen que lo imposible parezca fácil y luego vuelven al silencio. La sargento Ariana Foster era una de esas profesionales. Y 14 Rangers que salieron vivos de una emboscada les dirían que a veces la persona más peligrosa en el campo de batalla es aquella cuya presencia no se percibe hasta que las balas empiezan a volar con precisión desde distancias que no deberían haber sido posibles. Nunca subestimen a nadie. Los silenciosos. Quizás solo esperaban el momento oportuno para recordarles a todos cómo se comportan los profesionales cuando la vida está en juego. La fuerza enemiga,
que había planeado con tanto cuidado, se había posicionado a la perfección y había ejecutado su emboscada con tanta precisión, aprendió una lección que se transmitiría entre sus filas como una advertencia. En la guerra moderna, nunca estás demasiado lejos como para ser alcanzado. Nunca estás lo suficientemente bien escondido como para ser encontrado. Y a veces, la persona a la que más debes temer es aquella que ni siquiera sabías que te estaba observando. Ariana continuó su trabajo en silencio, entrenando a la próxima generación de tiradores de precisión, transmitiéndoles habilidades adquiridas a través de años de experiencia en lugares que la mayoría de la gente jamás vería. Les enseñó matemáticas, lectura del viento y balística. Pero, aún más importante, les enseñó paciencia, disciplina y la comprensión de que a veces el mejor disparo es el que no se realiza hasta el momento en que se convierte en el único disparo que importa. Y en los campos de tiro de las instalaciones militares, los jóvenes francotiradores practicaban su oficio, superando sus límites, poniendo a prueba sus capacidades. Y ocasionalmente, cuando las condiciones eran las adecuadas y el viento era constante y los cálculos matemáticos encajaban a la perfección, realizarían un disparo que parecía imposible. Y pensarían en el sargento Foster, el discreto profesional que había demostrado que lo imposible solo significaba que nadie lo había logrado aún. Años después, cuando los historiadores militares estudiaron el enfrentamiento, les costaría explicar lo sucedido en aquel bosque. Los informes posteriores a la acción eran detallados, la evidencia balística era innegable, pero las matemáticas de la hazaña del sargento Foster aquel día seguían siendo casi inexplicables para quienes no la habían presenciado. 23 disparos, 23 impactos, alcances de 550 a 1200 metros. Objetivos en movimiento a través de densa vegetación, 0 fallos. La probabilidad estadística era tan baja que algunos analistas sospecharon inicialmente que los informes eran exagerados. No lo eran. Davidson, quien posteriormente se convirtió en instructor de francotiradores, a veces sacaba los casquillos que había recogido aquel día, guardados en una pequeña caja de madera sobre su escritorio. Se los mostraba a los alumnos que creían comprender los límites del fuego de precisión. Y él les contaba la historia de la persona más callada que jamás había conocido, quien resultó ser la más peligrosa cuando más importaba. No solo nos salvó la vida, decía, mostrando uno de los casquillos. Redefinió lo que creíamos posible. Y luego volvía a ser tan callada que uno olvidaba que estaba en la habitación. Así es como luce una verdadera profesional. Los combatientes enemigos que sobrevivieron ese día jamás olvidaron la lección aprendida. En bares y casas seguras de toda Europa del Este, la historia se contaba en voz baja, no como una fanfarronada, sino como una advertencia. Había una francotiradora estadounidense, decían, que podía alcanzarte desde distancias que creías seguras, que podía verte cuando te creías invisible, que podía acabar con tu vida antes incluso de que supieras que estabas en peligro. La llamaban el fantasma en su idioma, un nombre apropiado para alguien que operaba en las sombras, que hacía que lo imposible pareciera rutinario, que les recordaba a todos que en la guerra moderna, nunca estás realmente a salvo. Solo esperas a descubrir si alguien como ella está observando. Ariana Foster nunca buscó reconocimiento. Nunca quiso que su nombre apareciera en los periódicos ni su rostro en carteles de reclutamiento. Comprendía que los operadores más eficaces eran aquellos de los que nadie sabía nada hasta que era demasiado tarde. Continuó su trabajo silencioso, entrenando a francotiradores que luego salvarían vidas por mérito propio, transmitiéndoles no solo habilidades técnicas, sino la mentalidad que hacía posibles los disparos imposibles. La comprensión de que las limitaciones existían principalmente en la mente y que, con la preparación adecuada, disciplina y confianza en las matemáticas, lo que parecía imposible se convertía simplemente en difícil. Y a veces, entrada la noche, cuando sus antiguos alumnos se enfrentaban a sus propias situaciones imposibles, rodeados, superados en armamento, ante una situación que las matemáticas decían que no podían superar, recordaban sus lecciones. Respiraban hondo,
confiaban en su entrenamiento y realizaban el disparo que todos decían que era imposible porque ella había demostrado que se podía hacer. Y al hacerlo, les había dado algo más valioso que la técnica o la táctica. Les había dado la certeza de que imposible era solo otra palabra para no haber sido intentado aún por la persona adecuada. Si esta historia te conmovió, no olvides suscríbete para leer más historias inspiradoras de valentía.